Muy bien, hoy tenemos un reportaje de Claudia Toro y creo que hay que verlo con mucha atención porque lo que reporta es una reunión secreta que tuvo lugar aquí, en este país, en esta ciudad, en México. ¿Quién se reunió con quién? Pues Guillermo Bermejo, el congresista, vino aquí especialmente para reunirse con el líder de la FARC, Martín Serna Ponce. Serna Ponce, que es conocido como el comandante Carlos, fue acusado del secuestro del empresario boliviano y exministro Samuel Doria Medina. Él fue capturado en Bolivia, ¿no?, acusado de una serie de delitos, lideró un motín dentro del penal y fue liberado sin ningún proceso. Un informe de inteligencia sostiene que Martín Serna Ponce es uno de los más importantes líderes internacionales de la FARC, ¿no? Es peruano, opera entre la selva de Perú y Bolivia y figura en atestados policiales nada menos que junto a la terrorista norteamericana Lori Berenson. Entre el 21 y el 26 de septiembre, vale decir la semana pasada, ¿no?, ahorita nomás, Guillermo Bermejo y Martín Serna Ponce se reunieron en esta ciudad, en un elegante restaurante, con un tercer personaje, un operador político al que se conoce como El Ruso. Vamos a ver este reportaje de Claudia Toro. Adelante. Esta noche en Beto vas a ver Serna Ponce, del MRTA, mano derecha del líder de las FARC, junto a Guillermo Bermejo, alias el Che, una unión que siempre negó y que hoy, en exclusiva, mostramos. ¿Con cuántas personas estaba el hoy congresista Guillermo Bermejo? Él estaba eran como 7 personas. Las 7 iban a ir. Eran varios, sí. Y Guillermo Bermejo es un aliado de él. Claro. Si ha tenido ese poder para hacer limpiar todo lo que le han acusado, imagínense, ¿a qué prueba más quieren, señorita? No solamente yo les indiqué, yo no le digo algo que estoy mintiendo, yo no le digo algo que me estoy inventando o que se me ocurrió, porque yo no tengo nada contra ese señor, pero son cosas reales que pasó. ¿Quién es Óscar Martín Serna Ponce, conocido como el comandante Carlos, acusado del secuestro del empresario boliviano Samuel Doria Medina? En esta parte me hice un pequeño almanaque y conservo ese zapato en mi casa. Primero está el mes de noviembre, donde iba tachando cada uno de los días, y después le tuve que aumentar diciembre. ¿Quién es este ruso de traje negro que fuma un puro cubano y celebra su cumpleaños? El maestro de la inteligencia cubana que está acá como embajador en el Perú, no solamente ha aprendido en Cuba como país su trabajo de inteligencia, lo ha ido madurando cuando estuvo mucho tiempo en el Ecuador, estuvo después mucho tiempo en la inteligencia brasilera cuando estaba Lula da Silva ahí, estuvo en Bolivia con Evo Morales, y obviamente él es uno de los gestores y de los ideólogos del socialismo del siglo XXI. Además, el enlace con la inteligencia cubana, Gallo Zamora y Huerta, una deshonra policial. ¿Quiénes más se reunieron a escondidas con este operador de la corrupta dictadura cubana? ¿Cuál es el mensaje de esta foto del ministro Huertas, un hombre de la policía, con el Gallo Zamora? Esto no es casualidad, justo se hace después de que gana las elecciones un hombre de López Aliaga. Creo que el mensaje es: déjenos consolidar o apóyenos para consolidar la estrategia que tenemos en favor del gobierno. Específicamente, ¿con quién? Con las autoridades nombradas por el Ministerio del Interior, en este caso los gobernadores y tenientes gobernadores. Ellos están a nivel nacional. ¿Y el Movadef? Y lógicamente el Movadef, ¿no? Era 1995 y los terroristas del MRTA iban a atacar el Congreso de la República, disfrazados de periodistas, de medios alternativos de provincia y del exterior. La terrorista Lori Berenson tenía un croquis, ubicación, fotos de accesos al Parlamento y este carnet de prensa extranjera. Otra terrorista,
tenía este otro carnet de la Asociación Nacional de Periodistas, por el cual pagó 87 soles. En el MRTA no hay delincuentes terroristas, es un movimiento revolucionario. Meses después, tomaron la embajada de Japón y secuestraron a 800 personas. La cabeza sanguinaria era Néstor Serpa Cartolini, el líder del MRTA, el mismo que un mes antes, en noviembre de 1995, cobró $5 millones por el secuestro y tortura del empresario boliviano y exministro de Economía, Samuel Doria Medina. Serpa Cartolini, junto al terrorista peruano Martín Serna Ponce, fueron los acusados. A Serna Ponce, conocido como Comandante Carlos, lo capturaron y fue recluido en el penal de Chonchocoro en Bolivia, acusado de asociación delictiva, falsificación de documentos, extorsión y secuestro. Lideró un motín en el penal e increíblemente luego fue liberado. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! ¡El MRTA no se rinde, carajo! En esa oportunidad ya ellos estaban prácticamente seguros de que era la policía. Incluso entraron al lugar donde yo estaba, cargaron el arma y me apuntaron a la nuca, con la idea de que si era la policía me iban a eliminar. Están consolidando su plan. Ellos en 2008 se juntaron en Quito. Agora, que maneja Bermejo, estuvo trabajando muy de cerca. Este señor que estuvo en Bolivia, estuvo involucrado en muchos casos como el secuestro de Doria Medina, fue a Quito y ahí planificaron muchas cosas para América del Sur. ¿Un terrorista deja de ser un terrorista? No creo. El terrorista no deja de ser terrorista porque entra casi siempre al amparo de un resentimiento social, de querer trastocar, pero a partir de la destrucción de la sociedad para conformar un nuevo molde social. Este informe de inteligencia internacional al cual tuvimos acceso señala: el grupo terrorista Las FARC tiene 7 integrantes. Las cabezas son Julio César Vázquez Vázquez, autodenominado Comandante Camilo Reyes, y Martín Serna Ponce, Comandante Carlos, operando en la selva de Perú y Bolivia. Serna Ponce figura también en estos atestados de la DIRCOTE, junto a la terrorista del MRTA, Lori Berenson. Roque González La Rosa, acusado de pertenecer al MRTA, sostuvo ante la Fiscalía que fue Serna Ponce quien lo llevó hasta La Paz en Bolivia para secuestrar al empresario Doria Medina. Ingresamos a Bolivia por la frontera. Martín Serna Ponce me indicó que mi trabajo era cerrar el paso a otro vehículo. Al ver que todo era ilegal, me rehusé y le pedí dinero para mi pasaje de regreso. ¿Quién es realmente Martín Serna Ponce? Martín Serna Ponce es un miembro del movimiento revolucionario Tupac Amaru, delincuente terrorista que fue encarcelado en Bolivia por un secuestro que cometió en La Paz. Roque González es quien aparece en esta foto junto a Álvaro Campana, dueño del partido Juntos por el Perú y socio del ministro Roberto Sánchez. También figura el chileno asesino del MRTA y esposo de Anaí Durán, Alejandro Astorga Valdés, y Narciso Izaconde, un líder de las FARC. En efecto, del 21 al 26 de septiembre de este año, hace tan solo 10 días, Serna Ponce y Guillermo Bermejo se encontraron para celebrar en México. El mismo Serna Ponce está sentado en este restaurante bebiendo alcohol junto al hoy procesado por terrorismo Guillermo Bermejo, el mismo padre de la patria que siempre negó haber ingresado a los campamentos de los Quispe Palomino y negó en 1000 idiomas haber sido entrenado por los terroristas de las FARC. La testigo protegida que ha declarado ante la Fiscalía corrobora ser la joven que llevó a Bermejo al campamento terrorista. Ella fue secuestrada desde niña y adiestrada por los Quispe Palomino. ¿Quién te contactó a ti para que ubicaras a Guillermo Bermejo
y lo llevaras hasta el camarada Leonardo. El camarada Gabriel. ¿Para ti, Sendero Luminoso es parte de este gobierno? Sí. ¿Por qué crees eso? ¿Qué lo demuestra? Él y otros más han ido adentro, han conversado con José. Él se ha organizado con José. Y a él directamente lo manejaba José. José, Alipio y otros dirigentes, Raúl. Nosotros somos un círculo conocido de los luchadores sociales, ¿no? Y por eso es que yo lo conozco a Guillermo Bermejo, que se me preguntaba, no solamente el camarada José, sino también la camarada Dilma. Se ha develado su relación con este personaje que es Vladimir Cerrón y también Guillermo Bermejo. Y es por eso que se me amenaza de muerte, porque ellos son sus aliados. Y tienen ellos una función, un deber de parte de ellos, de por ejemplo en el BRAE, que se expulse la DEA, que no se radique la hoja de coca. En esta mesa se encuentra también este otro operador político que lleva en la muñeca el símbolo de la huifala, la bandera del BRAE contra la DEA y la erradicación de la hoja de coca. Es conocido como el Ruso y es un adicto al lápiz con punta de Perú Libre. Las FARC, el MRTA, Cuba y Venezuela siempre han trabajado hombro a hombro. En plena campaña electoral han desfilado por la residencia del Gallo Zamora, el operador y espía cubano, no solo Aida García Naranjo y el candidato a Lima de Perú Libre, Yuri Castro, sino también el cuestionado ministro del Interior, Willy Huerta. ¿Cuál es el riesgo que corren todos los peruanos de tener este tipo de prontuariados terroristas y cabecillas peligrosos operando sin control con el gobierno de turno? Tú has dicho muy bien, sin control, específicamente porque los que deben controlar son los servicios de inteligencia. Y tenemos a una DINI copada, tenemos una DIGIMIN copada, tenemos una Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional que no se manifiesta. ¿Dónde están los Fray Vázquez y dónde está el exministro? En esta foto, Huerta Olivas no solo se convierte en la vergüenza máxima de la institución policial, sino también en un cómplice de toda esta podredumbre que impulsa una maquinaria de terrorismo y corrupción. Los enemigos están de vuelta y envueltos en la misma miseria humana. Realmente muy preocupante la información que nos brinda Claudia Toro esta noche y vamos a conversar sobre ello con José Baella, ex jefe de la DIRCOTE y general en retiro de la Policía Nacional. Buenas noches, señor Baella, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Beto, gracias por la invitación. ¿Qué es más grave aquí? La reunión del ministro del Interior, Willy Huerta, con el Gallo Zamora, con gran despliegue en sus redes sociales, porque el ministro parecía muy feliz y muy orgulloso y muy empoderado de haberse reunido con este siniestro agente de la inteligencia de la dictadura cubana, o este viaje que hace el congresista Guillermo Bermejo hasta aquí, hasta la Ciudad de México, para reunirse con Martín Serna Ponce, miembro del MRTA y de la FARC. ¿Qué es peor? Mira, Beto, de acuerdo a este reportaje, nosotros tenemos que hacer un análisis. Y lo que se ha puesto en evidencia son dos cosas muy graves para el pueblo peruano. Uno, la reunión que ha tenido el embajador cubano con el ministro del Interior, Willy Huerta. Nunca un embajador cubano se ha reunido con un ministro del Interior. ¿Y por qué es esta reunión? Esta reunión no es coincidencia. Esta reunión es para articular, para coordinar acciones. No me digan pues que un embajador cubano va a venir a coordinar con el ministro del Interior sobre seguridad ciudadana. No, ahí hay cosas más internas, hay cosas que tenemos que evidenciar todos los peruanos. Y una de las cosas, lo que saben hacer los cubanos, especialmente el Servicio de Inteligencia cubano, es el empoderamiento del poder popular. ¿Y quién tiene el poder popular en provincias? ¿Quién los nombra? El ministro del Interior nombra a los prefectos, subprefectos, a los gobernadores y tenientes gobernadores. Ellos van de una u otra manera, van a copar todo el Estado a nivel nacional. Y ese tejido social es parte de una estrategia rumbo al socialismo del siglo XXI.
Y lo otro que has puesto de manifiesto en esta edición es la reunión. Antes de ir al segundo tema, sí, antes de ir al tema de Bermejo, quiero comentarle que el Ministerio del Interior ha publicado un comunicado recién, ¿no? Un poco tarde, en el que dice que el objetivo de la reunión era intercambiar información sobre asuntos de mutuo interés en materia migratoria. Pero si ponemos por favor el tuit del ministro del Interior, él decía una cosa totalmente diferente. Él decía que estaban intercambiando estrategias. Vamos a buscar el tuit, ¿sí? Porque este comunicado pues es un engaña muchachos. Dice que básicamente la reunión se realizó en el marco de respeto de las dos naciones, ¿no? Y las relaciones bilaterales, bla, bla, bla. Pero ya Willy Huerta se había jactado de estar intercambiando estrategias. ¿Estrategias en qué? ¿No? Luego fue tal el escándalo que no solamente el ministro ha borrado su tuit, sino que el Servicio de Información de Cuba, que era el único que había informado al respecto, ahí está el tuit. El tuit borrado por el ministro, ¿no? Dice, se reunió con el embajador para intercambiar estrategias en favor de la seguridad ciudadana. Y eso lo dice el tuit oficial del Ministerio del Interior. Luego reculan, retroceden, lo borran y salen con este comunicado que dice que están intercambiando información sobre asuntos de materia migratoria. Entonces, de verdad, yo creo que están tratando de apagar un incendio que ellos mismos han producido. Y como decía antes, la noticia de esta reunión no se reportó en el Perú, pero sí en Cuba, ¿no? En los servicios de información de Cuba se reportó la reunión, y cuando hemos entrado al link el día de hoy aparece página no encontrada. Es decir, que les han pedido a sus socios cubanos que borren la información, ¿no?, de su propia página, y ya no está, ya fue borrada, ¿no? Entonces, de verdad, aquí hay gato encerrado, ¿no? Y el comunicado está tratando de vendernos gato por liebre. Ahora sí, vayamos al tema de la reunión de Guillermo Bermejo con Martín Serna Ponce. Para cerrar lo anterior de este gallo Zamora, yo pienso que el ministro del Interior tiene que concurrir al Congreso y dar cuenta de qué cosa es lo que está tramando. De repente, en cualquier momento vamos a ver asesores cubanos ya en el Ministerio del Interior, y creo que eso no se debe dar. Respecto a lo peligroso también que han ustedes evidenciado en este reportaje, es que un congresista de la República, Guillermo Bermejo, que está acusado por terrorismo, está por pertenencia a una organización terrorista, por haberse reunido con José en el Brain, y no sé y qué acuerdos habrá tomado para específicamente poder él ganar votos para ser congresista, o de repente autofinanciarse con Sendero Luminoso, que se reúna con un delincuente terrorista del MRTA. ¿Qué cosa es lo que están tramando? Y también vemos a otro personaje que le dicen al ruso, ¿no? ¿Qué cosa es lo que están tramando? Está pidiendo apoyo, está pidiendo apoyo financiero, apoyo político para sustentar su partido de repente con miras al 2026. ¿Qué es lo que está viendo? O en realidad las condiciones en el Perú están dadas para que este gallo Zamora y parte del conjuro que se está formando con el MRTA, con apoyo de Venezuela, se creen las condiciones para que de una vez se cree el caos acá en el país. ¿Y con miras a qué? Con miras a tomar el país para construir un socialismo y terminar en un comunismo. Creo que esto es peligroso. Esto es importante que se haga una investigación a nivel de Congreso, porque no puede ser que un congresista de la República se reúna con un delincuente terrorista convicto y confeso, como lo hemos visto, porque él ha participado, ha sido autor de un secuestro en el país de Bolivia. En ese sentido, creo, Beto, que esto es, el pueblo peruano tiene que tomarlo con mucho cuidado, con mucho cuidado. Creo que con este gobierno se están creando las condiciones en el Perú, y eso no lo podemos permitir. No lo podemos permitir los que de una u otra manera queremos vivir en democracia. Me informan incluso que en el Congreso hay ya un proyecto de ley
para eliminar a los prefectos y subprefectos, ¿no? Pero paralelamente hemos visto a lo largo de los meses previos a las elecciones que en Palacio de Gobierno se realizaban unas reuniones multitudinarias de gente que entraba y salía como Pedro en su casa, si cabe la frase, y a la que no se filtraba, a la que no se pedía identificación. Uno cuando entra a Palacio lo pasan por la pantalla para saber quién está entrando. Por supuesto. Pero Pedro Castillo deja entrar a Palacio de Gobierno a cualquier delincuente. Entonces, ¿hasta qué punto esta reunión representa un riesgo para la seguridad nacional? El hecho de que haya una coordinación con el ministro del Interior representa un riesgo para la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque este embajador, como lo ha dicho en el reportaje el general que hace entrevistado, él ha tenido ya experiencia en Bolivia, Ecuador, Brasil, El Salvador, respecto a cómo conducir el socialismo del siglo XXI. ¿Y por qué es peligroso esta situación? Porque él va a coordinar con el Ministerio del Interior, que nombra a todas estas autoridades y las va a empoderar política e ideológicamente a nivel nacional. ¿Para qué? Para utilizarlas, y eso es lo que utiliza un gobierno prosocialista o comunista, empoderar a estas autoridades, darle poder suficiente en provincias para que en un momento dado ayuden a un gobierno procomunista o prosocialista, ¿no? ¿Hasta qué punto un congresista de la República puede dedicarse a estos menesteres? Guillermo Bermejo puede viajar por el mundo reuniéndose con líderes terroristas y digamos que su inmunidad, que ya no existe, se lo permite. Nadie puede fiscalizar este tipo de actividades. Tenemos un presidente del Congreso que es un general del ejército, ¿no? Es una ironía tremenda que mientras el presidente del Congreso es un general del ejército, un congresista se reúna con miembros de la FARC y el MRTA. Guillermo Bermejo es un operador de este gobierno y lo hemos visto en el BRAE con los cocaleros. Él está manejando esta situación de los cocaleros para que no siga la erradicación. Dos, él ha sido un miembro del movimiento Todas las Voces. Es pro Tupac Amaru y ahora ha formado un partido Voces del Pueblo. Son las coincidencias que existen. Y este movimiento Voces del Pueblo necesita dinero, necesita apoyo económico. Guillermo Bermejo está haciendo trabajo político e ideológico con los jóvenes en forma permanente. En todas partes del Perú, en todas partes del Perú. Se ha vuelto un operador de este gobierno y él está buscando, lógicamente, sacar provecho para presentarse como presidente, como él mismo se ha convocado, y también para apoyar a este gobierno en un prosocialismo que él los ve pues como una situación de buenaventuranza para el Perú, una situación correcta para el Perú, ¿no? Y eso representa, lógicamente, un riesgo para el país. Es un riesgo para el país. Tanto la reunión del ministro como la reunión de este terrorista confeso del MRTA con un congresista de la República. De acuerdo. Muy bien. General Baella, muchas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos que terminar aquí.